Siempre es un placer encontrarte, Diana, en los Igual, pasillos, igual. en todos los aviones, en todos lados, siempre con una propiedad y con una categoría. Que eso no, dicen que lo que no se hurta se hereda. Ah, qué linda. Sí, pues muchas gracias. Un placer también y muchas gracias por la invitación. No, no, Feliz de estar aquí contigo. es que tienes una gran historia, Diana. Tienes muchas historias en una sola. Y aunque tu carrera quizá no inició como la de muchos actores que empiezan Mm, desde cero, sí. tu carrera empieza yo creo que desde que naciste, con tanto parentesco con gente Ujú, importante del sí. medio, tu padre. Pues fíjate que sí y no, porque en realidad mi papá nunca quiso que yo fuera actriz. ¿A poco? No, no, no. Entonces desde niña nunca tuve yo el proyecto de ser parte de ese mundo de mi papá. Al contrario, no, para nada. Y ya fue, ya adulta, como, bueno, hice dos películas con mi papá cuando era niña, pero esas ni Chiquitita. las cuento. Ahí más iba yo de víctima, más bien, ¿no? Necesitamos una niña, ay, pues pónganla a ella, ¿me entiendes? Pero no, pues ya muy adulta fue cuando yo decidí, ay, pues es que en realidad yo lo que quiero es ser actriz, ¿no? Sí. Bueno, sí, porque tú te fuiste a Nueva York a estudiar filosofía y letras porque Sí, querías ser escritora. sí, todavía tengo ahí esa asignatura pendiente, sí, sí. ¿Y cómo nace tu gusto por las letras, Diana? Desde niña el idioma ha tenido siempre una fascinación para mí. Mi papá era un hombre muy letrado. En mi casa había una biblioteca buenísima. Mi papá la compartía con nosotros. Mi hermanito y yo vivíamos solos con mi papá. Entonces mi papá era papá, mamá ¿Y y tu mamá? mi mamá, pues mis papás se separaron, mi mamá se fue, Ah, ¿no? Y nos quedamos con mi papi, cosa muy rara, sí. sobre todo en esa época. Ahorita ya no es tan raro que unos niños se queden con el papá. Digo, más o menos, ¿no? Pero en esa época era absolutamente, no, 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 rarísimo. Entonces mi papá siempre compartió conmigo sus inquietudes intelectuales, la lectura. Entonces chiquita yo escribía y leía mucho. Y me quedaba clarísimo que era lo que yo quería hacer en la vida, ¿sí? Entonces, tu perfecto inglés, tu estancia en otro país, porque también tengo entendido que estudiaste en Londres. Estuve en Inglaterra, en Oxford, sí, sí, sí. No, no estudiando actuación, sino hice técnica Alexander, Ujú. 3 años, y participé en un grupo de teatro de la Universidad de Oxford. Sí. Entonces, ¿se puede decir que la carrera de Diana Bracho es antes del Castillo de la Pureza y después del Castillo de la Pureza? Pues sí, fíjate que es una buena apreciación, porque en realidad el Castillo de la Pureza fue para mí la gran puerta que se me abrió para descubrir la vocación de pasión que he tenido por mi trabajo como actriz, que la descubrí como tímidamente, porque mi papá pues no quería que fuera yo actriz, entonces nunca hubo esa apertura, ¿no? Pero ya cuando me llamaron para el Castillo de la Pureza, dije, no, pues es que esto es lo que yo quiero en la vida. Y ya, desde entonces, que hace mucho de eso, no he parado de trabajar como actriz. Sí. Pero hiciste casting, ¿o cómo fue este acercamiento Un poco, con... sí, fue un poco de casting, pero fue un poco también la recomendación de José Luis Ibáñez, que era mi maestro de teatro, que Arturo Ripstein le preguntó, ¿no? Si tenía alguna alumna con X características, que fuera medio rara, ¿no? Que se viera muy jovencita, pero con un poco desolada. O sea, y no encontraba entre las actrices jóvenes del momento, no encontraba una actriz que diera ese perfil. Y mi maestro me dijo, ve a ver al señor Ripstein. Y pues ya lo fui a ver. Sí, me hicieron pruebas y fotos y todo. Y me tuvieron en ascuas ahí como 2 semanas. Pero yo como pensé que ni me iban a llamar, estaba muy tranquila, ¿no? Ya cuando me hablaron, uy, bueno, qué alegría. Y del Castillo de la Pureza, ¿qué viene, Diana? Después tienes un peculiar amor por el teatro que fue una actividad y una pasión de tu padre también, que es poco Sí, conocida. sí, fíjate que sí. Mi padre, de hecho, fue fundador del Teatro de la Universidad, y eso muy poca gente lo sabe. Y también fue fundador del Teatro Orientación, que bueno, los jóvenes no saben ni de qué se trata, pero fue un grupo muy importante en un momento muy importante de la cultura mexicana postrevolucionaria, donde empezaron a surgir los grandes muralistas, los grandes músicos, ¿no? Chávez, Diego Rivera, Silvestre Revueltas, ellos en la música, grupos de danza, grupos de teatro. Bueno, mi papá fue parte de ese movimiento que forjó la cultura del siglo XX en México realmente, y mi papá fundó varios grupos de teatro, entre ellos el Teatro de la UNAM, de la universidad. Sí, sacaron un libro muy lindo de la historia del teatro de la UNAM y me pidieron que escribiera yo algo sobre mi papá. Y fue lindo porque fíjate que
no sé si a ti te pasa, pero tu papá es tu papá. Sí, claro. Tu papá no tiene currículum, ¿no? Currículum de tu papá, ¿no? Y de repente, pues me aventé ahí de cabeza a realmente investigar toda esta relación de mi papá con la universidad. Y fue precioso hacer ese escrito sobre mi papá, y el libro quedó muy bonito, pero poca gente sabe de esa vertiente de mi papá, porque lo conocen, los que lo conocen, lo conocen más por su trabajo en cine, ¿no? Ahora, haces El Castillo de la Pureza, Diana, y empiezas a hacer una serie de trabajos tanto en cine como en televisión. Ajá. Después vienen las telenovelas. Sí. Pero hay una cosa que te distingue de todos los demás actores. Como lo comentaba Sergio Goyri, que es otro tipo de actor, es otro tipo de cine. Y decía que de repente los actores, pues para ser un maestro se ponen unos lentes. Ajá. Para ser una prostituta se ponen un liguero. En fin. O mastican chicle. ¿Cómo Diana Bracho hace, por ejemplo, el papel de las poquianchis? ¿Cómo le haces, Diana, para poder transformarte en buena, en mala, en esta pueblerina de las poquianchis, Sí. en la pequeña del Castillo de la Pureza, en monja. la mujer desnuda, en monja, en toda esta variedad de personajes? Pero ¿cómo es el semblante? ¿Cómo trabajas? Por ejemplo, esta chica de las poquianchis. Sí. Pues, pues, creo que es un misterio en parte, ¿no? Pero también es una disciplina, es un aprendizaje, y también es una forma de conectarte con el mundo y con otros seres, y ser como muy empática con todo lo que significa ser humano. O sea, poderte salir de ti y entender al otro, ¿no? Digo, de eso se trata. No se trata de representarte a ti mismo, a mí, qué flojera. Digo, en realidad poca gente sabe cómo soy. La gente tendrá ideas preconcebidas de cómo soy yo, pero poca gente sabe en realidad cómo soy, porque siempre mis personajes no me representan a mí, representan mujeres que yo trato, que sean de verdad. Entonces yo trato de mimetizarme con esa persona, y no caer en los lugares comunes, como tú dices, que la bolsita, el chicle, ¿no? Los lentes. Sí, eso viene después en la construcción de un personaje, vas encontrando todo lo que le va a dar una apariencia externa. Pero si tú no tienes al personaje de adentro, por más que le pongas los lentes, nunca va a parecer profesor, ¿me entiendes? Ahora, tengo entendido que tú no eras exactamente el perfil de la poquianchi. Nada, nada, ¿no? Cuando yo estaba en Inglaterra, justo cuando me mandó Felipe Casals, el gran director, admiradísimo director, me mandó el guión, y justamente se lo comenté en algún libro, pero justamente me mandó el guión y nada más me puso, quiero que hagas esta película conmigo, empezamos en tal fecha. Yo, pues qué padre, ¿no? Admiro mucho a Felipe. Leo el guión y digo, ¿qué personaje quiere que haga yo? Pues como que no hay ningún personaje aquí para mí, de verdad, ¿eh? Tan lejos estaba de mi idea, de mí misma. Pero qué padre cuando alguien te descubre que puedes dar algo que ni tú misma sabías. Claro. Entonces ya, ya le hablé a Felipe, oye Felipe, ¿qué personaje quieres? Pues Adelina, de veras, Adelina sí, pero pues Adelina es una niñita campesina. Digo, hay actrices maravillosas en México que dan mucho más ese perfil. Me dijo, no, pero yo quiero que tú lo hagas. Entonces, qué padre, porque ahí te mete en otro trabajo que no es dependiente de tu físico, sino es dependiente de tu creación o de invención de un personaje a partir de la imaginación, ¿no? Que para mí es la mejor arma de un actor. Es el arma más importante de un actor, es la imaginación. Poderte imaginar que eres esa persona, por más diferente que sea de ti, ¿no? Y entrar en ese mundo. Pues es fascinante, digo, por eso se apasiona uno por este trabajo, porque te obliga a tocar, fibras que tú ni siquiera habías tocado, que no sabías que tenías. Es como un instrumento muy fino que de repente ya alguien toca una cuerda y tú, ay, esa cuerda nunca la había oído, ¿no? Es lindo, es padrísimo, sí.